Introducción. La electrónica es el comportamiento de la electricidad en los materiales. Esta puede ser analógica o digital. Por ejemplo, para que un dispositivo encienda debe conectarse a la corriente eléctrica, pero para que haga cálculos debe tener un circuito digital que realice un procesamiento. Para realizar este procesamiento, la electricidad debe transformarse en bits y así los dispositivos funcionen usando circuitos diseñados con lógica binaria. Para comprender esto, es necesario que tengas algunos conocimientos básicos. En este curso aprenderás a analizar diferentes tipos de lógica para crear circuitos que procesen bits, modelar las acciones de los circuitos por medio de ecuaciones matemáticas, diferenciar entre un microcontrolador, un microprocesador y diferentes tipos de circuitos programables para decidir cómo aplicarlo en un proyecto. Verificar la lógica de circuitos electrónicos existentes con tablas de verdad. Simplificar la lógica de los procesos realizados con máquinas de estado. Esto te ayudará a analizar el funcionamiento de la electrónica con la que están construidos aparatos, identificando sus estructuras básicas. La electrónica digital busca crear circuitos que hagan funcionar aparatos que realicen actividades útiles para las personas. Los circuitos de los aparatos electrónicos están constituidos de componentes fabricados de semiconductores. Esto les permite funcionar por medio de voltajes pequeños en corriente directa. La electrónica digital trabaja con solo dos valores, 1 y 0, que son la base de la lógica con la que se construyen los circuitos electrónicos, ya que permiten transformar la electricidad en bits. Esto implica que si un LED está prendido, tiene 5 volts, y si está apagado, tiene 0. Los componentes electrónicos más relevantes en los que se basan los circuitos de la electrónica digital son diodos y transistores. Estos se usan para construir compuertas lógicas y circuitos integrados. Dependiendo de su fabricación, consumo de energía y velocidad de trabajo, se catalogan en familias lógicas. Las compuertas lógicas son circuitos que fueron creados para combinar bits. Al recibir una combinación de estos, originan otra combinación en la salida. Las principales compuertas son NOT, AND y OR. Estas se pueden combinar para crear flip-flops, circuitos que tienen diferentes comportamientos que se clasifican en síncrona, asíncrona. Cuando miles de transistores conforman un circuito, se le denomina circuito integrado, también conocido como chip. Este circuito complejo puede realizar múltiples funciones, como almacenamiento de datos, transmisión de señales y procesamiento de instrucciones. La electrónica digital te permitirá analizar el funcionamiento de los dispositivos electrónicos usando las bases con las que fueron diseñados y construidos. Principios de diodos y transistores. Los diodos y transistores se fabrican de materiales semiconductores, los cuales permiten que tengan dos comportamientos, como conductores de corriente o aislantes en función de la energía eléctrica que reciben. Esto ha permitido facilitar la implementación de la lógica binaria con estructuras muy pequeñas y controlar la electricidad usando solo pequeñas cargas. Los diodos funcionan como interruptores. Permiten el paso de la corriente en una sola dirección del polo positivo al polo negativo. Si la corriente circula en sentido opuesto, este se comporta como un interruptor abierto y la electricidad no pasa. Para identificar su funcionamiento, se señala con una banda que indica la ubicación de su polo negativo que bloquea la corriente. Hay tres tipos de diodos. El LED o diodo emisor de luz es un tipo que presenta luminiscencia cuando la electricidad lo atraviesa. Se necesita una resistencia para protegerlo y evitar que se sobrecargue. Para identificar sus polos, tiene una pata más corta y un chaflán del lado donde está su cátodo. El diodo Zener trabaja de forma inversa, es decir, en lugar de interrumpir el paso de la corriente, deja escapar una corriente elevada inversa. Se usa principalmente para estabilizar la tensión. El diodo emisor de luz infrarroja es similar al LED,
Se utiliza como un receptor de señales y funciona como un interruptor a distancia con el que es posible controlar los aparatos, como el control de una pantalla. El funcionamiento de los diodos permite modelar el cambio de un estado binario a otro, lo que facilita aplicar lógica binaria en los circuitos. Los transistores son dispositivos que, dependiendo cómo estén conectados, pueden funcionar como interruptores o amplificadores de señales. Están formados de 3 patillas o terminales: base o control, colector y emisor. Un transistor puede tener 3 estados, los cuales pueden compararse con el funcionamiento de una llave de agua. Modo en corte: es el estado de reposo donde se impide el paso de la corriente eléctrica. Si no hay presión de agua en B, la válvula permanece cerrada, por lo que no hay paso de corriente de E a C. Modo en activo: deja pasar poca corriente. Si existe poca presión en la base B, se abrirá un poco la válvula, comenzando a pasar de E a C. Modo en saturación: deja pasar toda la corriente. Con la suficiente presión en B, se abrirá completamente la válvula para que la corriente máxima pase de E a C, por lo que no hay que exceder en presión de la base para no destruir el transistor. Esta presión en la base se ejerce con corriente eléctrica. Existen 2 tipos de transistores que dependen de la posición de los semiconductores y la dirección con la que dejan pasar la corriente. La lógica de estos componentes permite construir circuitos digitales más complejos como los microprocesadores, los cuales ejecutan millones de acciones binarias por segundo, permitiendo realizar muchas actividades simultáneas como la de una computadora. Estructura básica de una máquina electrónica. Combinar circuitos digitales ayuda a construir sistemas electrónicos, los cuales basan su principio de funcionamiento en la máquina von Neumann. Esta se constituye de una memoria que se divide en 2 partes, la que ayuda al CPU a procesar información al momento y la que guarda datos o información en secuencias de 0 y 1. El CPU que controla el flujo de los bits. Este se divide en unidad de control y la unidad lógica aritmética. Un canal de comunicación para estos elementos. Un canal para mandar comandos que permitan acceder a la información. Un canal donde la información almacenada en la memoria pueda ser transportada. Un programa se ejecuta mediante la iteración de leer un dato o instrucción y ejecutar instrucciones. El CPU lee con la unidad de control las instrucciones o datos almacenados en la memoria. Para ello, el programador usa lenguaje ensamblador. Ejecuta la instrucción deseada con una unidad lógica aritmética, que utiliza álgebra booleana para realizar estas operaciones. Identifica la siguiente instrucción o dato requerido e inicia de nuevo la secuencia. A esto se le llama ciclo de instrucciones, y dependiendo de la velocidad con que son ejecutadas, se determina la velocidad del CPU. Con esta estructura están construidos los circuitos digitales para realizar funciones personalizadas. Medidas de seguridad y salud laboral. Pasar mucho tiempo sentado o en una sola postura puede provocarte enfermedades, lesiones e incluso accidentes. Para evitarlo, debes tomar en cuenta las siguientes medidas de seguridad. Limpia diariamente tu lugar de trabajo y manténlo en orden. Ventílalo y procura que esté bien iluminado. Protege las conexiones de alimentación de las variaciones de voltaje, conectando un regulador. Revisa que las conexiones y cables eléctricos estén bien conectados y no estén dañados. Utiliza una pulsera antiestática para evitar dañar los componentes y circuitos cuando realices tus inspecciones. Evita obstaculizar los pasillos. Establece y respeta tus horarios de comida. Lleva una dieta balanceada. Realiza ejercicio al aire libre. Ten a la mano un botiquín de primeros auxilios. Ubica las zonas de seguridad y las salidas de emergencia, así como las acciones pertinentes en caso de incendios, sismos o cualquier siniestro. Procura buenos hábitos al trabajar. Mantén levantada la cabeza, relaja tus hombros, mantén erguida la espalda. Vigila que la flexión de tu brazo y antebrazo sea de 90 grados.
Apoya los pies en el piso. Alinea tu mano con el antebrazo y conserva esta posición cuando muevas el ratón. Esto evitará lesiones en tu muñeca. Mantén tus manos sobre el teclado con la muñeca recta, hombros relajados y presiona las teclas suavemente al escribir. Ajusta el monitor de la computadora a la altura de tu vista, a un brazo de distancia. Evita un alto nivel de brillo en tu monitor y usa lentes especiales para proteger tu vista en caso de largas horas de trabajo. Haz de estas medidas de salud un hábito y cuida tu salud. Sistema binario. Un sistema numérico está formado por una base de números con un valor definido, que emplea para representar cantidades. El sistema decimal se forma a partir de los números del 0 al 9. Una cifra decimal se forma sumando cada uno de sus números multiplicados por su posición en la cifra. Por ejemplo, el valor de la cifra 111 es el resultado de sumar 3 número 1 en diferente posición. El sistema binario está conformado de dos cifras o bits, el 0 y el 1. En este sistema, las posiciones de las cifras van aumentando al doble, de derecha a izquierda, comenzando por el número 1. Esto implica que debes conocer cómo convertir números de un sistema numérico a otro para realizar operaciones que representen la realidad de una máquina. Para saber el número que representa una cifra binaria, es necesario convertirla al sistema decimal, que es el más común. Para ello, suma el valor de la posición multiplicado por el valor de cada cifra. Para hacer la conversión de decimal a binario, divide el número de 2 en 2, redondeándolo en caso de que no sea exacto, hasta que ya no sea divisible. El número binario se formará del residuo de cada división. Este sistema es usado por los aparatos electrónicos para representar los valores de verdadero o falso, sí o no, equivalentes al 1 o 0 respectivamente. Lógica binaria. Con la ayuda de los estados binarios se modela un razonamiento lógico para resolver un problema. Para ello, es necesario formular pasos y condiciones que se deben seguir para realizar una actividad, probando todas las combinaciones para evitar errores. Para realizar esto con bits, se utilizan las compuertas lógicas. Estas se basan en el principio de interruptores que permiten o detienen el paso de la electricidad para simular los estados lógicos. Las más importantes son OR lógico. Enlaza dos opciones cuya combinación da como resultado verdadero si al menos una de las opciones iniciales es verdadera. Su tabla de verdad muestra las combinaciones de sus entradas y salidas. Una aplicación sería cuando dos acciones verdaderas no afectan el resultado final. Por ejemplo, dos interruptores en paralelo, ya que sin importar cuál de los dos esté abierto, el foco sigue prendido. AND lógico. Enlaza dos opciones cuya combinación da como resultado verdadero si ambas opciones iniciales son forzosamente verdaderas. Dos acciones deben ser verdaderas para que el resultado final suceda. Por ejemplo, un circuito en serie funciona como un AND lógico, ya que si cualquiera de los dos se abre, el foco se apaga. El complemento indica el inverso de cierto dato lógico. Si es verdadero, lo convierte en falso y viceversa. Se le conoce como negación lógica o función no. Sirve para indicar cuándo se requiere que una condición sea negativa o que no suceda. Por ejemplo, un sensor detecta si hay luz de día. Si no la hay, genera una señal para prender el foco automáticamente. OR exclusivo. Es igual que el OR lógico, solo que cuando las entradas son verdaderas, el resultado es falso. Tiene su equivalente con solo compuertas AND y OR, que da el mismo resultado en su tabla de verdad. Los símbolos usados en los diagramas de los circuitos son los siguientes. Con la combinación de estos circuitos más el uso de álgebra se pueden formar circuitos más complejos con el menor número de compuertas lógicas que permiten optimizar las operaciones. Mapas de Carnot.
Los mapas de Carnot buscan crear una función algebraica con lógica booleana a partir de la tabla de verdad de un circuito, de manera que se use el menor número de compuertas lógicas. La tabla de verdad es una representación resumida del cambio de los estados de las variables de entrada y la salida de un circuito lógico. Esta tabla simplifica la búsqueda de una expresión algebraica que representa la relación de los estados de estas dos partes del circuito. Para encontrar esta función en la tabla, identifica los valores de la salida iguales a 1 y los de las variables de entrada que le corresponden para tener ese valor. Coloca la expresión booleana que corresponda. Si la variable tiene un 0, usa el complemento de la variable. Si la variable vale 1, se coloca el valor normal b. Cada variable se junta con la siguiente usando el símbolo de y lógico, como en la multiplicación. Repite el procedimiento para cada valor de salida igual a 1. Completa la ecuación lógica juntando cada expresión con el símbolo de o lógico. Después crea el mapa de Carnot para simplificar esa ecuación. Separa las variables en grupos de 2 para crear una matriz donde coloques las casillas de los valores de salida. Observa la posición de las columnas y las casillas. Cada uno corresponde a una sola combinación de los valores. Identifica grupos de casillas con el valor 1 que vayan en múltiplos de 2 para que se ocupe el mayor número de valores posibles horizontal y verticalmente, más nunca en diagonal. Encuentra las variables de entrada comunes para todas las casillas de cada grupo. Para el grupo rojo, la simplificación es b, y para el grupo azul, la simplificación es a. El resultado final es la unión de las simplificaciones de cada grupo. Para ello, escríbelas separadas de la operación lógica o. Este circuito lógico se representa de la siguiente manera. Este procedimiento te permitirá realizar circuitos más óptimos con el menor espacio y uso de recursos, y por tal razón, mejorar su rendimiento. Operaciones matemáticas con compuertas lógicas. Mediante el uso de compuertas lógicas se pueden realizar operaciones aritméticas con bits para procesar información. Se crea una tabla de verdad cuyas combinaciones de entradas den el resultado esperado. Esta tabla permitirá diseñar el circuito que realizará este proceso binario. Inicia la secuencia de combinaciones de los bits A y B. Escribe el resultado de la suma de dos bits en la salida S. Guarda el bit de acarreo en la salida C cuando la suma es mayor a un bit. Analiza el orden de los bits del resultado de la salida S y de la salida del acarreo. Observa que la salida S se comporta como una operación lógica OR y la salida C como un AND lógico. Combinando estas dos compuertas, crea este circuito. Para sumar más de 2 bits, junta dos sumadores de 2 bits, uno para los 2 bits inferiores y otro para los superiores. Agrega el bit de acarreo del sumador del nivel inferior como variable de entrada del sumador del nivel superior. Conecta los bits de acarreo de ambos sumadores para que se vayan acumulando. De este modo surge este circuito. Observa en la tabla de verdad de este sumador que en la salida de count se contabiliza el bit de acarreo, mientras que en la salida S se observa la suma de bits. Con este principio puedes implementar un sumador de cualquier número de bits y usar este procedimiento para expandirlo. Multiplexores. Un multiplexor es un circuito lógico que actúa como un conmutador múltiple para direccionar bits de un canal a otro que comanden varios dispositivos, ahorrando así conexiones. Está formado de un número de entradas de control y una sola salida. Por ejemplo, a un multiplexor de 4 entradas le corresponden 2 entradas de control. La conmutación de las entradas se basa en el uso de la lógica de suma de productos usando compuertas AND, NOT y OR. Los bits pasan en las entradas. Las entradas de control mandan bits de indicación. La multiplicación de estos bits hace que solo una entrada tenga acceso a la salida del multiplexor. Esto se resume en la siguiente tabla de verdad.
donde se observa el orden de las entradas con respecto a la salida. El demultiplexor es la versión opuesta. Entra una combinación de bits en sus entradas de control. Sus entradas de control generan una secuencia de bits. El demultiplexor selecciona el orden al combinar estas entradas para que la secuencia de bits salga solo por una de las salidas. Estos circuitos combinacionales se aplican en la distribución de información dentro de circuitos más complejos, para que el flujo de los bits tenga un orden. Codificadores y decodificadores. Los codificadores y decodificadores tienen como objetivo transformar los códigos que reciben en sus entradas y generar uno diferente para su salida. Esto permite conmutar bits y tomar decisiones diferentes a partir de las entradas. Un circuito codificador identifica la combinación de bits de entrada y produce un código equivalente en su salida. Para lograr esto, el circuito usa compuertas OR para conectar las entradas a las salidas. A cierta combinación de entradas se genera un código único de salida. La tabla de verdad se genera en cada combinación de bits de entrada. Por ejemplo, en este caso son 7 combinaciones para 7 bits de entrada. Esta función permite implementar soluciones como manejar solicitudes de dispositivos por parte del procesador, codificar teclados donde su activación se realiza de un cambio de estado de 1 a 0 por el efecto de presionar una tecla. Los decodificadores realizan lo opuesto. Su objetivo es encontrar la combinación original a partir de un código en la entrada. Cuando llega una combinación en la entrada, la salida indicará un estado verdadero para identificar el orden en la secuencia de cada serie. Algunos circuitos presentan una entrada de habilitación. Cuando esta entrada esté en estado activo, el circuito funciona. Esta entrada necesita que se coloque un inversor para evitar mandar una señal activa permanentemente para que funcione, lo cual no es eficiente y desperdicia energía. Esta función permite implementar soluciones como controla la habilitación de dispositivos como memorias, discos ópticos y unidades de almacenamiento. Decodificar líneas de dirección para saber dónde se guarda la información. Combinando estos circuitos puedes administrar las órdenes para controlar otros circuitos o dispositivos, ya que nunca se generan combinaciones iguales. Circuitos síncronos. Los circuitos digitales síncronos basan su funcionamiento en los cambios de estado controlados por una señal de entrada de reloj, la cual regula sus tiempos de respuesta. En un circuito síncrono, el cambio de sus estados se realiza en el momento que un generador de pulsos, comúnmente llamado reloj, hace una transición entre el 0 y el 1. Un circuito flip-flop tipo JK está conformado por 2 compuertas AND y 2 NOR. Funciona de este modo. Muestra 1 en la salida cuando la entrada J recibe ese estado, solo si el reloj presenta un estado alto en ese mismo instante. La salida será 0 respectivamente cuando la entrada K presenta el estado 1. La salida guarda el estado cuando ambas entradas están en 0, sin importar el cambio del reloj. La salida invertirá su estado cuando ambas entradas reciban 1 y el reloj presente un estado alto en ese momento. Este circuito presenta una sola entrada, la cual se conecta a ambos AND. Esta acción provoca el siguiente comportamiento. Muestra un 0 en la salida cuando sucede lo mismo en la entrada D cuando el reloj presenta un estado alto. Muestra un 1 en la salida cuando sucede lo mismo homólogamente en la entrada D y el reloj presenta un estado alto. Sin embargo, estos cambios de estado no se hacen en automático, tienen un retardo de un pulso del reloj. Por tal funcionamiento, este es el circuito más simple para realizar un contador. El circuito de un flip-flop tipo T es una versión simplificada del JK. Guarda el estado anterior en la salida cuando la entrada recibe un 0.
invierte el estado de la salida cuando la entrada T recibe un 1. El comportamiento de estos circuitos digitales ayuda a crear contadores y proveer de un tiempo adecuado a la ejecución de otros comandos, circuitos o funciones lógicas. Circuitos asíncronos. Los circuitos secuenciales asíncronos son los más simples, pues funcionan a través de flancos de subida o bajada en sus entradas, para generar una reacción a la salida y no tienen predeterminado un límite de tiempo para su ejecución. Existen diferentes tipos de circuitos. El flip-flop D es la estructura más simple que conforma una memoria. Funciona de este modo. Pasa el valor de la entrada D a la salida Q cuando se activa un flanco de subida en la entrada de comando L. A esto se le llama modo transparente. Conserva el estado anterior en la salida cuando la entrada del comando L está en 0. A esto se le llama modo memoria. Algunas veces este circuito presenta una salida invertida y sirve para una lógica invertida. La combinación de millones de flip-flops tipo D crean una memoria temporal o volátil utilizada en sistemas computacionales. Para que un microprocesador pueda guardar o leer datos de una memoria, usa una señal de indicación que habilita el funcionamiento de los flip-flops para separar direcciones de datos. Esto es para que el microprocesador sea más eficiente en su búsqueda dentro de la memoria. Este circuito presenta dos estados dependiendo de sus entradas, R y S. Manda un 0 a la salida cuando la entrada R recibe un 1. Manda un 1 a la salida cuando la entrada S recibe un 1. Conserva el estado anterior en la salida si no hay señal en ninguna de las dos entradas. Cuando ambas entradas están en estado activo, se deberá elegir una prioridad en la salida, dependiendo de la funcionalidad deseada. Como en otros circuitos secuenciales, este flip-flop también puede presentar una variante y funcionar de modo inverso. Una de las principales implementaciones es forzar el apagado de un dispositivo en caso de algún error. Estos circuitos son utilizados para implementar memorias gracias a que no necesitan un reloj para funcionar y permiten guardar los valores que pasan a través de ellos, sirviendo de apoyo a otros circuitos y funciones. Convertidor DAC-CDA. La conversión analógica digital y su inversa permite reconstruir señales eléctricas a partir de bits o transformar la información digital en señal análoga. Esto es muy útil para construir sistemas electromecánicos. La conversión digital a analógica es la transformación de un código digital en bits en un voltaje o corriente eléctrica proporcional a su valor. El convertidor realiza lo siguiente. Establece el valor máximo que puede producir en su salida con un voltaje de referencia. Ordena las entradas digitales del bit más significativo al menos significativo. En este caso, las entradas comprenden 16 números binarios. Establece un voltaje único en la salida para cada uno de los números binarios. En este caso, las ponderaciones del voltaje irán de 0 volts a 8 volts, según corresponde en la documentación del convertidor. Suma los voltajes asociados a las entradas con valor 1, por lo que en este caso el resultado de la señal de salida es 7 volts. Esto en la salida da una señal escalonada de valores que pueden ser rectificados para originar una señal continua. En este caso, estos son los valores de la salida del convertidor de 0 volts a 15 volts. Para realizar la función inversa necesitas convertir una combinación de bits con un DAC interno, ya que con este se hace una aproximación de pequeñas muestras de la señal generada con la señal original hasta lograr segmentarla lo mejor posible. El proceso es el siguiente. El reloj marca la pauta para que inicie la conversión. La unidad de control guarda y recorre números en el registro a una velocidad determinada por el reloj. El DAC convierte los números del registro en un voltaje de referencia. El comparador señala las diferencias entre este voltaje de referencia con la señal analógica original. Mientras la original sea menor que la de referencia, la salida permanecerá en 1. Cuando ésta la rebase, la salida del comparador cambiará a nivel 0.
Esto detendrá el cambio de número del registro, lo que significa que el número encontrado es el valor aproximado de la señal analógica. Cuando la conversión finaliza, la unidad de control activa la señal EOC para detener la conversión. Después se reinicia para encontrar el siguiente valor. Con la combinación de estos circuitos y mecánica, la conversión de señales permite crear sistemas que controlan maquinaria por medio de la electrónica y de este modo se puede digitalizar y automatizar. Máquina de estados. Una máquina de estado finito es un modelo que simplifica un sistema o circuito en el flujo de información con cambio de estados. El modelo se compone de los siguientes elementos: punto de inicio, estados, transiciones y punto de fin. Por ejemplo, para realizar un modelo de un videojuego, establece el punto de inicio con la palabra. Escribe el primer estado, que es el menú del juego. Muestra la primera transición, que es el inicio del juego, y pasa al segundo estado. Si el usuario pierde, se establece la segunda transición y pasa al estado inicial. Si el usuario continúa jugando y gana, se indica la siguiente transición y pasa al tercer estado, que es la presentación del puntaje. Si el usuario desea jugar otra vez, habrá una cuarta transición que lo regresará al estado inicial. En el caso de presentarse un estado que se llame a sí mismo, como guardar el punto donde perdiste el juego, la transición se indica de esta manera. Existen dos modelos básicos que ayudan al análisis y modelado de circuitos digitales. En el modelo de Mealy, el cambio de estado se escribe en función de las variables de entrada y salida. El estado de la salida se calcula en un circuito combinacional con los datos de las entradas y los estados guardados en la memoria. Cuando llega un pulso de reloj, se captura el nuevo estado en la memoria. Este proviene de la retroalimentación que se aplica al bloque de lógica siguiente. En el modelo de Moore, el estado de la salida solo está en función del estado actual de la entrada. El estado actual cambia con cada pulso de reloj. La salida se toma directamente de la memoria. Por tal razón, no es necesario un circuito combinacional para calcular la salida. Con estos modelos, se pueden detectar errores en la secuencia de la lógica de los circuitos y analizar las entradas y salidas para corregirlos. Dispositivo lógico programable. Un dispositivo lógico programable o PLD es un componente electrónico empleado para la fabricación de circuitos digitales. Los PLD están formados por matrices de compuertas OR o AND, las cuales están interconectadas con una herramienta tecnológica como fusibles o memorias. Su programación consiste en modelar una lógica que realiza una función combinacional o secuencial basada en las compuertas lógicas básicas. Revisar en la documentación cómo están organizadas las compuertas para conocer el modo en que se pueden adaptar las conexiones. Usar el lenguaje de programación del fabricante para establecer estas conexiones y enviar el programa compilado al PLD con una computadora. Los PLD se utilizan para crear circuitos que realizan funciones diseñadas por el programador. Estas pueden ser realizar funciones básicas como multiplexar, demultiplexar, codificar, decodificar. Interactuar con circuitos analógicos como una placa electrónica para procesar la energía solar. Controlar un motor eléctrico realizando conversiones de señales. Configurar un reloj digital para realizar el conteo y desplegar la información de los números. Configurar estos circuitos con electrónica análoga puede crear sistemas complejos que realizan actividades útiles para las personas.